Hola lectores, hoy os vengo a hablar de un clásico muy importante, un clásico del siglo XIX estadounidense de la esclavitud. Ya os podéis imaginar que es 12 años de esclavitud de Solomon Northup, editado por Penguin Clásicos. Este clásico es de suma importancia, ya que es el mejor testimonio que tenemos de esa época tan sombría de Estados Unidos, donde nos lo relata en primera persona Solomon Northup. Solomon fue un afroamericano nacido en 1808 y muerto en 1863. Nació y vivió en Nueva York. Era un afroamericano libre, no era esclavo desde el principio, era muy inteligente, tuvo varios estudios y tocaba el violín. Se lo llevaron para tocar el violín en diversos sitios y escenarios en Nueva Orleans y Washington. Desde ahí, tocando el violín varios días, estaba muy contento porque tenía trabajo, aunque estaba lejos de su familia, le iban dando dinero. Hasta que un día se encontró en el cuarto, después de dormir, se encontraba raro y encima se dio cuenta de que estaba desnudo. Solomon fue drogado por esas dos personas y fue engañado. Y desde ahí, pese a que tenía una carta de libertad que se le habían hecho sus compañeros, que no le sirvió para nada y fue un engaño, fue llevado de esclavo a Luisiana. Es un libro muy importante, ya que nos relata la vida de Solomon, que es muy conocida para nosotros, ya que, por ejemplo, yo la conocí gracias a la película de 12 años de esclavitud, que es una película que la verdad es que está muy bien porque tiene diversos Oscars a la mejor actriz y también a la mejor película. Además, la película es muy conocida y la película para mí me gustó muchísimo y entonces me decidí a leer el libro y lo encontré en esta edición, que creo que solo hay esta, de Penguin Clásicos. Solomon Northup acabó en Luisiana en 1841. De 1841 a 1853 fueron los 12 años de esclavitud que vivió Solomon Northup. Fue esclavo de William Ford, que por cierto me hace gracia porque aquí he puesto Richard Ford y William Faulkner, que sería una mezcla de los dos, William Ford. Solomon fue un afroamericano nacido en Nueva York. Un afroamericano que era muy inteligente, aparte, por ejemplo, tocaba el violín, así que era un esclavo extraño y un esclavo diferente, donde siempre estaba en el punto de mira de los esclavistas. El esclavista le trata mal y además con diferencia de los otros esclavos, ya que Solomon era mucho más inteligente, tenía estudios, tocaba el violín, por lo que se diferenciaba mucho y le fastidiaba que pudiera pensar por sí mismo y además reflexionaba y cuestionaba siempre al esclavista. Solomon se irá moviendo de campo de trabajo en campo de trabajo, ya que no es admitido en ninguno porque es el esclavo más rebelde, porque siempre cuestiona al esclavista, porque él era un hombre libre, y no para de decir que era un hombre libre que tiene una carta que no se llama Pat, que se llama Solomon, ya que le cambiaron el nombre, ya que vieron que era un hombre afroamericano libre, lo hicieron esclavo mediante quitarle la carta de libertad que tuvo. Además, la mujer del esclavista, fijaos cómo eran, tenía celos de una esclava porque su marido violaba repetidas veces al día a la esclava, aparte de que ella tenía que hacer los trabajos en el campo de algodón, y tenía celos porque la violaba y además la elogiaba delante de ella y delante de otros esclavos, por lo que le consumía la rabia por dentro. En Luisiana tuvo que trabajar muy duro Solomon, aparte del resto de los esclavos. Nos cuenta, entre otras cosas, cómo era trabajar en el campo de algodón, qué tenían que hacer y cómo los recogían, que para mí es de lo que más me ha llamado la atención del libro y lo que más me ha gustado. Ese trabajo en los campos de algodón, cómo lo hacían, cómo lo recogían. La verdad es muy interesante. Nos cuenta, por ejemplo, que un compañero de Solomon que recogía 500 libras. 500 libras de algodón es una barbaridad y siempre era el máximo que recogí una vez, porque nos cuenta que cuando tú llegas te hacen como una prueba el primer día. Entonces ven cuánto puedes recoger de algodón al día.
y tienes que dar el máximo, además te pegan latigazos todo el día para que des el máximo, y lo que has hecho de máximo ese día siempre lo vas a tener que hacer de mínimo durante el resto de tus días. Los esclavos eran tratados como animales. Les daban latigazos todo el día, 50 latigazos, 100 latigazos, hasta dejarle la piel muerta, la piel abierta, llena de sangre. Y eso es lo que nos relata Solomon con extrema crudeza. Además, como era un esclavo muy inteligente, eso se nota en el libro, ya que tiene un estilo único que el editor lo fastidió al modificar el texto, ya que hay varios errores porque no se parece nada la forma de escribir de Solomon con lo del editor. En 1841, Solomon Northup se fue sin dejar rastro, ya que le habían cambiado el nombre por Pat, y desde ahí se llamó para el resto de su vida. Pat estuvo de esclavo en Luisiana en 1841 hasta 1853. Esos fueron los 12 años de esclavitud que nos relata este libro. El libro lo escribió Solomon después de sufrir la esclavitud cuando ya era libre, en primera persona. Al moverse de campo de trabajo en campo de trabajo, de algodón, de caña de azúcar, conoceremos diferentes sitios de Luisiana y diferentes esclavistas, cada uno peor que otro, y cada uno le trataba peor a Solomon. Además, a latigazos a él, a su mujer y a su hijo. El libro es estremecedor, es duro, es cruel, pero es muy importante, ya que es un testimonio real, que escribió Solomon al ser libre después de esos numerosos años, que fueron 12 años de esclavitud. Es un testimonio que hay que cogerlo con pinzas, porque nos cuenta cosas que puede que no sean verdad, ya que no se conoce mucho su vida. Por ejemplo, hay veces que puede que se dice que ha exagerado en algunas partes, aunque era un mundo súper cruel. Por ejemplo, cuando matan a algún esclavo o esclava, porque los esclavos valían muchísimo dinero por el trabajo que le hacían al esclavista. Entonces, no se sabe muy bien si lo que estamos leyendo es totalmente real o no. Es un testimonio cruel, es un testimonio muy duro, pero es bello a la vez, ya que también nos habla de la amistad y de la superación. Cosa que la verdad es que no lo esperaba, y en la película hasta el final no se ve tanto para mi gusto. La amistad junto a su compañero dará un vuelco a la historia y hará que Solomon aún más se rebele contra sus esclavistas, ya que el compañero sufrirá demasiado esos ataques con el látigo. No os voy a decir cómo acaba para no haceros un spoiler, pero la verdad es que a Solomon le duele muchísimo, y entonces es cuando se empieza a escapar de los campos de trabajo. Al final, no es un spoiler porque ya sabemos que Solomon lo ha escrito después de ser esclavo, lo ha escrito libre, escapará de un campo de trabajo, escapará de una forma que para mí es magistral, ya que tampoco tenía mucha ayuda, se fue camuflando por los campos, y la verdad es que está muy bien. Aparte de lo de la edición, que no me ha gustado nada que cambien el testimonio real de Solomon, también en cada capítulo, como podéis ver aquí, hacen como que le hacen en algunos libros como un resumen, un pequeño resumen del capítulo. A mí personalmente no me gustaba mucho porque me destripaba la historia, soy un poco maniático con eso. Además, recomiendo no leer el principio. Las primeras 40 páginas no son del libro, son de lo que la editorial, aunque suene un poco fuerte para mí, te está vendiendo lo que hizo el editor de añadir páginas, de que Penguin Clásicos ha rescatado este testimonio tan real y encima lo han editado mejor, tal. No os recomiendo leerlo si eso al final, además te destripa toda la historia, te cuenta todo lo que sufrió Solomon, entonces no tiene sentido leértelo antes del libro. Recomiendo empezarlo a leerlo por la página 40. Por lo que el libro tiene, si no me equivoco, 290 páginas, pues se le restan 40 a 250, por lo que se lee prácticamente en un suspiro. En resumidas cuentas, 12 años de esclavitud, de 1841 a 1853. Entre esos 12 años viviremos junto a Solomon esa esclavitud y esa crueldad que sufrió mediante el látigo
y mediante el no ser humano para los esclavistas, un poco más que un animal, como si fuera un mono. Eso viviremos junto a Salomón, viviremos esos cambios de campos de trabajo, caña de azúcar, algodón, cómo los recogían, de qué forma lo hacían y cuántos recogían. La verdad es que está muy bien esa parte. También viviremos la historia de superación y amistad que vive junto a su amigo, que es otro esclavo, otro compañero de trabajo. También viviremos el principio, donde tocaba el violín en diferentes escenarios, que también está muy bien. Conoceremos Nueva York, Nueva Orleans, Washington y Luisiana, sobre todo Luisiana, que son los 12 años que vivió de esclavitud Solomon Northup. Esa parte son todos los pros que tiene el libro. Los pros, que es un libro, la verdad, estremecedor, relatado muy bien por Solomon, pero los contras es esa modificación que ha hecho el editor de Penguin Clásicos, que no me ha gustado nada y que para mí rompe Penguin Clásicos conmigo, porque ya tampoco me gustan los Tres Mosqueteros de Penguin Clásicos. No es que no me hayan gustado los Tres Mosqueteros, me encantan los Tres Mosqueteros, me encanta Dumas. Lo que no me gusta son las ediciones que hace de los clásicos Penguin Clásicos. Creo que no hay otra edición, pero igualmente los recomiendo, porque la verdad es que todos los pros ganan a los contras, pero los contras, esa modificación que ha hecho el editor, que ha cambiado el texto, ha añadido numerosas páginas, no sabes cuándo ha añadido y cuándo no. Además, sobre todo, te intentan vender al principio esa modificación, por lo que te das cuenta que ya sabían ellos que la habían hecho mal y la habían hecho para vender más cantidad de libros. Esa parte son los contras que tiene el libro, pero ganan a los pros, a los contras. Los recomiendo muchísimo. Muchas gracias a todas las personas que os habéis suscrito estos días. A los que no, os animo a suscribiros para no perderos nada de nuestro contenido. Dejar un like si os ha gustado. Me podéis poner en los comentarios si habéis leído el libro, si habéis visto la película. Yo también he visto la película y me parece la verdad magistral, a la altura del libro o más que el libro. Además tiene un reparto buenísimo. Dejar en comentarios eso, si habéis visto la película, si no, si os llama la atención el libro, si os lo vais a leer, qué opináis de esa modificación del texto, y podéis opinar cualquier cosa en comentarios. Dar un like si os ha gustado y muchas gracias y nos vemos muy pronto.